Cada vez que preparo esta deliciosa receta de arroz con panceta de cerdo en casa, no queda absolutamente nada por lo deliciosa que queda. Comenzaremos esta receta cortando en tiras 1 kilogramo de panceta de cerdo, para luego poder cortarlas en trozos más pequeños, así de esta manera como lo estoy haciendo. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez ya lista, la pasaremos a un bol mediano, y la condimentaremos agregando una cucharadita de sal. También agregaremos el zumo de un limón, una cucharada de pasta de ajo, pimienta negra al gusto, una pizca de comino, y mezclaremos muy bien todos estos ingredientes hasta incorporarlas por completo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta. Te invito a que la prepares en casa, estoy muy segura que te fascinará. Una vez hecho esto, pasaremos a la estufa. Agregaremos un chorrito de aceite en una sartén. Una vez que el aceite esté caliente, agregaremos la panceta de cerdo sazonada, y la freiremos muy bien por unos minutos. Prepáralo en casa, estoy segura de que a toda tu familia les fascinará esta increíble y deliciosa receta. Y una vez que ya estén bien doradas, le agregaremos 2 dientes de ajo machacado, una cebolla roja picada, y sofreiremos muy bien estos ingredientes por un par de minutos. Y una vez que ya estén de esta manera, agregaremos un pimiento verde cortado en cubos, un pimiento rojo cortado en cubos, y removeremos constantemente hasta sofreírlas por completo. Cuéntame si ya sabías de esta deliciosa receta, o es la primera vez que lo ves. Una vez ya en este punto, agregaremos 500 gramos de arroz, y removeremos constantemente durante 4 minutos. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista, de qué te pareció la receta de hoy. Y ya pasado el tiempo, agregaremos agua hasta cubrir el arroz por completo. Removeremos muy bien hasta incorporarlas por completo. Taparemos la sartén, y la dejaremos cocinar hasta que el agua se evapore. Y una vez pasado el tiempo, así es como nos debería de estar quedando nuestro arroz. Agregaremos un poco de perejil picado finamente, cebollino picado al gusto, y removeremos un poco hasta incorporarlas muy bien. Y ya nuestra deliciosa receta está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.